Burgos García para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. En uso de la voz, el senador Enrique Burgos García. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Honorable Asamblea, conforme a nuestras disposiciones reglamentarias, hago uso de esta tribuna para presentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y de Estudios Legislativos Segunda en torno a la minuta con proyecto de decreto que propone reforma al apartado B del artículo 102 constitucional para confiar a los organismos nacionales y locales de protección de los derechos humanos el deber de vigilar por el respeto y cumplimiento del principio de interés superior de la niñez por parte de las autoridades del país. Dejo constancia de reconocimiento al trabajo de los integrantes de las comisiones dictaminadoras y desde luego de la senadora María Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y del senador Ángel Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Por las razones que ahora expondré, el dictamen en cuestión propone modificar la minuta aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados y devolverla a ese órgano para que, como Cámara de origen, valore y considere las adecuaciones que se plantean, por supuesto sujetas a la determinación de esta honorable Asamblea Senatorial. Nos encontramos, así lo pensamos, los integrantes de las comisiones dictaminadoras ante un tema en cuya esencia y fondo coincidimos: la salvaguarda del principio del interés superior de la niñez en la actuación de las autoridades del país. Sin embargo, planteamos a ustedes una proposición distinta a la aprobada por la colegisladora. En la Cámara de Origen se determinó, a partir de un proyecto para adicionar el artículo 4 constitucional, donde se encuentra plasmado el principio del interés superior de la niñez, que la modificación propuesta se llevara al apartado B del artículo 102 constitucional, donde se norman los organismos constitucionales autónomos de protección a los derechos humanos para conferirles el mandato de vigilar que las autoridades de la Federación y de las entidades federativas desempeñen sus funciones con pleno respeto al principio del interés superior de la niñez, niños y adolescentes, sin demérito de las facultades de los organismos especializados en los asuntos de la niñez. Como ustedes conocen, el párrafo 9º vigente del artículo 4 constitucional da cabida al principio del interés superior de la niñez para normar la actuación del Estado mexicano. Dicho principio se encuentra plasmado en el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, vinculante para nuestro país, a partir del 21 de octubre de 1990, al señalar lo siguiente: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior de la niñez. De conformidad con la sistemática de la concepción de los derechos humanos en nuestro país a partir de la reforma constitucional en la materia de 2011, cobró un nuevo significado la dimensión de la responsabilidad de toda autoridad en la esfera de sus facultades con el imperio efectivo de las libertades y derechos fundamentales. En efecto, el párrafo 3º del artículo 1 de nuestra norma suprema señala: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Saben, señor presidente, perdón, se trata no de su servidor, se trata de la Constitución. Se trata de la Constitución y de la niñez. Ojalá el Pleno nos pudiera dar un segundito. A la luz de la disposición del instrumento internacional citado y del texto del artículo 1 constitucional, que sustentan el deber jurídico de que toda autoridad promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos, las comisiones dictaminadoras estimamos que la adición propuesta al apartado B del 102 constitucional, seguramente en forma involuntaria, puede llevar implícitamente a una hipótesis posiblemente insuficiente para el principio de interés superior de la niñez. Así, al señalar una competencia específica para los organismos de protección de los derechos humanos en materia de vigilancia sobre la salvaguarda y promoción del principio mencionado, cuando su competencia en torno a la promoción y vigencia de los derechos humanos es omnicomprensiva. Señor senador, le suplico, me disculpe un segundo. Solicito respetuosamente a las senadoras y a los senadores guardar el debido respeto y silencio para escuchar al senador en uso de la tribuna. Respetuosamente solicito a los senadores guardemos silencio. Muchas gracias, señor presidente. En este orden de ideas es que las Comisiones Unidas que estudiamos la minuta en cuestión proponemos retomar el espíritu de lo discutido y votado en la Cámara de Origen para proponer que se adicione un nuevo párrafo 10º al artículo 4 constitucional que elucide en forma indubitable que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia deberán salvaguardar el cumplimiento del principio de interés superior de la niñez. En otras palabras, que es una obligación de toda autoridad en el ejercicio de sus facultades y atribuciones y que los organismos nacional y locales de protección a los derechos humanos tienen como hasta ahora la competencia para proteger los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes reconocidos por el orden jurídico nacional, que incluye la aplicación irrestricta del interés superior de la niñez en su atención y cumplimiento. Apreciables senadoras y senadores, con fundamento en las razones expuestas, solicitamos su voto favorable a esta propuesta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador Enrique Burgos. Está